Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Paula Moreno y esta es mi evidencia 3 de la materia de mundo contemporáneo. Antes que nada, y como una breve introducción al tema, hablaré un poco sobre los sucesos de las últimas décadas, a partir de la crisis del bloque socialista hasta la actualidad, en la llamada era digital. Comenzaremos en 1973 con el desastroso final del gobierno de Richard Nixon, el cual trajo la crisis del petróleo, y así decide retirar sus tropas de Vietnam, ya que luego de la guerra de Yom Kippur de 1973, los miembros árabes de la Organización de Petróleo anunciaron que ya no enviarían petróleo a los países que apoyaron a Israel, y en este implicaba Estados Unidos. En 1974 comienza la Revolución de los Claveles. Este es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril de 1974, que provocó la caída en Portugal de la dictadura salzarista. En 1979 se presenta la segunda crisis del petróleo. Esta se produjo bajo los efectos conjugados de la revolución iraní y la guerra de Irán e Irak, donde el precio del petróleo se multiplicó por casi el triple. En 1981, IBM Personal Computer anunció su primera computadora personal PC el 12 de agosto de 1981. En 1986 se presenta el desastre nuclear en Chernóbil. Este fue un accidente sucedido en una central nuclear a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, el sábado 26 de abril de 1986, durante una prueba. Y el 28 de enero del mismo año, la nave Challenger explota cuando el transbordador espacial se desintegró 73 segundos después del lanzamiento, provocando la muerte de los 7 miembros de la tripulación. En 1989 se presenta la caída del muro de Berlín, en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre, 28 años después de su construcción. En 1993 se crea el GPS, cuando el transbordador espacial de la NASA Discovery prueba con éxito el primer receptor GPS, utilizado como ayuda a la navegación. En 1996, los talibanes toman el poder en Afganistán. Cuando el gobierno de Afganistán cae por las fuertes guerras, el movimiento talibán, conformado por estudiantes, aprovecha y toma el poder. En 1997 se presenta la clonación de la oveja Dolly. Este fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, creado por científicos del Instituto Roslin en Edimburgo, el 23 de febrero de 1997. Posteriormente, en el año 2000, se obtienen las primeras imágenes del planeta Marte, y en este mismo año se obtiene la secuenciación del genoma humano, que fue el borrador inicial del genoma terminado en el año 2000, cuando se buscaba determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN. En el año 2001 se presenta el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, que fue una serie de atentados terroristas suicidas cometidos el 11 de septiembre de 2001 por miembros de una red terrorista, causando la muerte a cerca de 3.000 personas, produciendo más de 6.000 heridos, así como la destrucción del entorno de World Trade Center en Nueva York. Y por otro lado, en el mismo año aparece la clonación del primer embrión humano. En el año 2003 se completa la secuenciación del genoma humano, comenzado en el año 2000. En el año 2004 se presenta el maremoto en el Océano Índico y el Sur Asiático. Este fue un terremoto submarino que ocurrió el 26 de diciembre de 2004, principalmente en Indonesia. Este ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico. En el año 2005 muere el Papa Juan Pablo II, quien fue el Papa de la Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte el 2 de abril de 2005. Meses después, en el mismo año, se presenta el atentado en Londres el 7 de junio, en el cual hubo 4 explosiones que paralizaron el sistema de transporte público de Londres. Este fue uno de los atentados terroristas más sangrientos del Reino Unido.
En el año 2008, Barack Obama se convierte en presidente de los Estados Unidos de América. Es el 44º y actual presidente de los Estados Unidos. Además, es el 5º legislador afroamericano en el Senado de los Estados Unidos. También fue el primer candidato afroamericano nominado a la presidencia por el Partido Demócrata y es el primero en ejercer el cargo presidencial. En el año 2009 llega la pandemia de la influenza H1N1, la cual fue causada por una variante del influenza virus tipo A que surgió en el año 2009 en América. En el año 2012 se presenta el huracán Sandy en Nueva York. Este ha sido el huracán con mayor diámetro registrado de 1.900 kilómetros y el segundo huracán en ocasionar más daños en Estados Unidos. Y finalmente, en el año 2015 se presentan los atentados terroristas en París y Charlie. Estos fueron varios ataques terroristas cometidos en la noche del 13 de noviembre de 2015 en la capital francesa, así como otros tiroteos en Francia y guerras en Siria. Se dice que es el comienzo a la Tercera Guerra Mundial, provocada por los terroristas. Terminando con esta línea del tiempo, comenzaremos a hablar un poco de algunos conceptos, como son la globalización, el terrorismo, la unipolaridad y la revolución digital. Vamos a comprenderlos, pero al mismo tiempo vamos a relacionarlos con los acontecimientos anteriormente mencionados, para entender la influencia entre el nuevo orden mundial y los sucesos de las últimas 3 décadas. La globalización es la integración de sociedades de todo el mundo. Se integran e interactúan entre la gente, empresas y gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso de comercio y cuenta con el respaldo de tecnologías de información. Y nos preguntamos, ¿por qué surgió la globalización? Pues es muy sencillo. La globalización es tan vieja como el comercio. Podríamos decir que esta surge con el descubrimiento del continente americano. A partir de ahí se empieza a involucrar en el comercio mundial o global a todo el territorio del globo. Esos son los comienzos de la globalización, pero también se puede deducir que comenzó a partir de la década de los 60 y 70, cuando las comunicaciones empiezan a desarrollarse más y permiten un más rápido movimiento de los recursos. Para relacionar la globalización con los sucesos anteriores, podríamos decir que en esta cabe la crisis del petróleo del año 73, la revolución de los claveles, la segunda crisis del petróleo, el maremoto en el Océano Índico, la muerte del Papa Juan Pablo II, Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, la pandemia de la influenza H1N1, el huracán Sandy en Nueva York y la expansión del ébola. El terrorismo es un sistema de terror utilizado que recurre a la violencia y en contra de la voluntad de las personas. Busca presionar a los gobiernos o sociedades para imponer sus reclamos. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Pues tienen normalmente causas ideológicas, religiosas, de sentimiento nacional mitificado o de grito desesperado de minorías las que terminan generando estos núcleos clandestinos que practican el terror. Para relacionar el terrorismo con los sucesos anteriormente mencionados, podríamos incluir a los talibanes tomando el poder de Afganistán, el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, el atentado en Londres el 7 de junio de 2005, Charlie y atentados terroristas en París. Se le conoce como el mundo unipolar a la situación más o menos actual en la que vivimos, caracterizada por la hegemonía o prevalencia de un solo polo de poder, a saber, el capitalismo. Entonces, ¿qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Pues cuando la Guerra Fría finalizó, el mundo se convirtió en unipolar, ya que se podría decir que Estados Unidos tenía el poder, porque Estados Unidos era capitalista y venció al socialismo. Ahora, relacionándolo con las situaciones anteriormente mencionadas, podríamos decir que entra Estados Unidos retirando sus tropas de Vietnam y la caída del muro de Berlín.
A la revolución digital se le denomina como el rápido avance y desarrollo de las tecnologías, comunicación e innovación de los sistemas digitales que han cambiado la forma en la que la gente piensa, actúa, comunica, trabaja y gana su salario. ¿Cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? Esta revolución implica los cambios radicales provocados por la computación y la tecnología de la comunicación durante y después de la segunda mitad del siglo XX, es decir, el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital, donde se comienza la producción de computadoras digitales y el teléfono celular digital, así como el Internet. Y todo esto ha influido en nuestra sociedad actual, ya que nuestro mundo no sería nada igual si no fuera por estos aparatos. Ya son indispensables para todos nosotros en nuestras vidas diarias. A la revolución digital la podemos relacionar con el lanzamiento de la primera computadora personal, el desastre nuclear en Chernóbil, la nave Challenger, se crea el GPS, clonación de la oveja Dolly, secuenciación del genoma, clonación del primer embrión humano y se completa la secuenciación del genoma humano. Con esto podemos deducir que el mundo ha cambiado y seguirá cambiando con el paso del tiempo. La historia nos enseña a no cometer los mismos errores que ha pasado en algún momento. Muchas gracias.